Saludos, damas y caballeros. Vengo con una nueva tanda de creepypastas de Reddit. Hoy en el video habrá 3 historias. Una de ellas es del subreddit No Sleep y las demás de Let's Not Meet. Antes de empezar, no olviden suscribirse al canal para no perderse los nuevos videos. Ahora sí, pónganse cómodos y disfruten. No he mirado mi reflejo propiamente dicho en semanas, ni en el espejo, ni en el escaparate de una tienda, ni siquiera en la pantalla oscura del teléfono antes de que se ilumine, porque cuando lo hago, él está ahí, de pie, justo a mi espalda, observando. Todo comenzó hace cosa de un mes, después del incidente en la playa. Antes trabajaba de salvavidas. No era una carrera, solo un trabajo de verano para pagar las facturas. La mayoría de los días eran aburridos, niños corriendo, gente que olvidaba el protector solar, alguna picadura de medusa ocasional, rutina. Pero ese día fue diferente. Había un anciano, parecía confundido, desorientado. Caminaba constantemente hacia el agua, completamente vestido. Yo lo guiaba cortésmente de vuelta con su familia, que parecía agotada, explicando que tenía demencia. Esto se repitió varias veces. Luego me distraje con un niño que se había raspado la rodilla. Perdí de vista al anciano durante 10 minutos, no más. Fue suficiente. Cuando volví a levantar la vista, ya estaba allí, lejos, más allá de los rompeolas, donde el agua se vuelve profunda y traicionera. No estaba nadando. Estaba luchando por mantenerse a flote, su cabeza desaparecía bajo las olas y volvía a emerger con el pánico congelado en su rostro. Hice sonar el silbato, agarré la boya de rescate y me lancé al oleaje. El agua estaba fría, la corriente era fuerte. Remé con todas mis fuerzas, me ardían los brazos, los pulmones estaban a punto de estallar. Pero llegué tarde. Para cuando alcancé el lugar donde lo había visto por última vez, había desaparecido. Solo agua gris, vacía e indiferente. Lo buscamos durante horas. Su cuerpo apareció en la orilla a 1 milla de distancia a la mañana siguiente. La culpa era inmensa, aplastante. Mi trabajo era vigilar, proteger, y fallé. No lo vi a tiempo. Si hubiera estado un poco más atento, unos días después del funeral, comenzó. Me estaba cepillando los dientes, mirando distraídamente el espejo del baño, y allí estaba él, no en el espejo en sí, sino detrás de mi reflejo. Aquel anciano. Su piel estaba hinchada y pálida, del color del pergamino húmedo. Sus ojos eran pozos oscuros y vacíos. La ropa estaba empapada y se pegaba a su cuerpo delgado, y él simplemente me miraba, sin acusación, sin ira, simplemente miraba, como si esperara algo. Me eché agua en la cara, pensando que era por el agotamiento, por el estrés, pero cuando volví a mirar, seguía allí, como si se hubiera vuelto aún más nítido, y no era solo en el espejo del baño, en cualquier superficie reflectante, en un charco en la acera después de la lluvia, en el cromo brillante del parachoques de un coche, en la superficie oscura de mi café matutino antes de mezclar la leche. Cada vez que captaba mi propio reflejo, él estaba allí, un pasajero silencioso e hinchado, parado justo sobre mi hombro. Siempre esa misma mirada inexpresiva y de ojos vacíos, siempre mirando directamente hacia mí. Intenté ignorarlo, decirme a mí mismo que era solo estrés, una manifestación vívida de mi culpa, pero era tan real. La forma en que colgaba la tela empapada de su camisa, el tono azulado apenas perceptible de sus labios, detalles que mi mente no debería recrear tan vívidamente. Dormir se convirtió en un campo de batalla. Cerraba los ojos y lo veía, flotando en la oscuridad detrás de mis párpados. Me despertaba empapado en sudor frío, seguro de que estaba de pie en un rincón de mi habitación, fuera de mi campo de visión. Se me fue el apetito, perdí peso. El mundo empezó a parecer delgado, irreal, como una imagen mal proyectada. Al final, me quebré y fui a un psiquiatra. Me sentí como un tonto tratando de explicarlo. Veo constantemente a ese hombre que se ahogó, en los reflejos. La psiquiatra, una mujer amable de ojos cansados,
Escuchó pacientemente, asintió mucho, lo llamó manifestación alucinatoria inducida por el duelo, una forma elegante de decir que mi culpa me hace ver cosas que no existen. Me recetó sedantes suaves y me dio algunos consejos. Lo más importante, dijo con voz tranquila y tranquilizadora, es intentar romper esa asociación. Trate de no mirar superficies reflectantes por un tiempo. Aparte la mirada conscientemente. Cuando la culpa empiece a desvanecerse, cuando empiece a procesar el trauma, estas visiones se debilitarán, desaparecerán. Sonaba demasiado simple, pero yo estaba desesperado, así que lo intenté, realmente lo intenté. Cubrí el espejo del baño con una toalla, evitaba los escaparates de las tiendas, aprendí a afeitarme al tacto, dejé de beber café en tazas oscuras. Era difícil vivir en un mundo donde tenía que apartar constantemente la vista de mi propia imagen, pero estaba decidido a hacer que desapareciera. Durante una semana pareció funcionar. No lo veía porque no miraba. Las pastillas quitaron el filo a mi ansiedad. Empecé a dormir un poco mejor. Pensé, tal vez ella tenga razón. Tal vez es solo mi mente jugándome malas pasadas. Y luego todo empeoró mucho. Era de tarde. Caminaba a casa desde la tienda de comestibles. El sol se estaba poniendo, proyectando sombras largas y distorsionadas en la acera. Bajé la vista hacia mi propia sombra, que se estiraba frente a mí, y él estaba allí. No un reflejo, sino una sombra superpuesta a la mía, parada justo detrás. Y esta vez había algo nuevo. Parecía más cerca. No físicamente más cerca de la sombra, sino que su presencia misma se sentía más intensa, más real, como si hubiera dado un paso hacia mí en ese espacio fantasmal que ocupaba. Se me heló la sangre en las venas. Ahora no eran solo reflejos en el agua. Durante los días siguientes, la situación se intensificó. Lo veía en el tenue reflejo de la pantalla apagada del televisor, en la superficie pulida de una mesa, en el brillo de mis propias gafas si las atrapaba en el ángulo incorrecto. Y cada vez estaba un poco más cerca. Su silueta oscura en mi sombra ya no estaba simplemente detrás, casi se fusionaba con la mía. La sensación de su presencia se volvía opresiva, un peso constante en mi pecho. El consejo de la psiquiatra tuvo consecuencias desastrosas. Evitar los reflejos no hizo que desapareciera, hizo que se adaptara, que se extendiera como una mancha. Dejé de tomar los medicamentos. No ayudaban. Esta no era la clase de alucinación que se podía acallar con pastillas. Esto era otra cosa, algo real. Y me di cuenta de algo que no le conté a la psiquiatra, algo que no le conté a nadie. Aquel anciano, cuando se estaba ahogando, no llegué tarde. Es una mentira que me dije a mí mismo, una mentira que le dije a todos. La verdad es que llegué hasta él. Vi el pánico en sus ojos, sentí sus manos frágiles y desesperadas arañándome mientras luchaba por tomar aire. Lo tenía en mis manos. Podría haberlo sacado, podría haberlo salvado, pero no lo hice. Verán, el trabajo de salvavidas ofrece oportunidades. La gente en el agua es vulnerable, no sospecha nada, y yo tengo un pasatiempo, una afición muy específica. Comenzó hace algunos años. Una necesidad, curiosidad, saber qué se siente, observar cómo se apaga la luz en los ojos de alguien sabiendo que yo soy la causa. El primero fue un borracho que se desmayó demasiado cerca de la línea de marea a altas horas de la noche. Fácil, sucio, pero fácil. Después de eso, la culpa fue diferente, no como ahora. Era aguda, casi estimulante, un poder secreto, y se desvaneció rápidamente, especialmente después de la siguiente vez. Cada nueva experiencia, cada nuevo tipo de final que orquestaba, parecía limpiar el paladar, por así decirlo. La emoción de lo nuevo, el desafío, desplazaba los viejos recuerdos. El anciano, con su demencia, su indefensión, era un tipo nuevo, tan vulnerable, tan confiado, incluso en su confusión. Debía haber sido interesante, una nueva textura para mi colección. Lo mantuve bajo el agua, solo un momento más de lo necesario. Observé cómo las últimas burbujas de aire se escapaban de sus labios.
Luego lo solté y jugué el papel del salvavidas, afligido que había fracasado. Esta presencia fantasmal, este acusador acuoso y constante, esto nunca había pasado antes. Con los otros no hubo nada, solo la tranquila satisfacción de un proyecto completado. Pero él se aferraba a mí, o yo me aferraba a él. Decidí que la psiquiatra estaba equivocada, pero tal vez el principio básico era correcto. Necesitaba romper la asociación, pero no evitando, sino repitiendo, superponiendo este mal recuerdo con uno nuevo, una experiencia fresca. Eso era exactamente lo que funcionaba antes. Así era como lidiaba con los pensamientos intrusivos después de la primera vez. Necesitaba, por así decirlo, volver a subirme al caballo. Así que volví a la playa, no a la misma, a otra, a varias ciudades de distancia. Renové mi antigua licencia de salvavidas sin problemas. Necesitaba estar en ese entorno, necesitaba una oportunidad. Durante una semana me senté en la torre, escaneando las olas, con la piel erizada. Cada onda en el agua, cada destello del sol me lo mostraba. Todavía estaba allí, todavía observando, ahora más cerca. Su rostro casi tocaba el hombro de mi reflejo. Sus ojos vacíos miraban directamente a los míos, pero me obligué a mirar, a aguantar. Esperé, y entonces la vi, una mujer joven, nadando sola, lejos de la orilla, apartada de la multitud. Era una nadadora fuerte, pero estaba sola, vulnerable, perfecta. Era el momento. Esto lo arreglaría todo. Un nuevo recuerdo que sobreescribiría el antiguo. Me levanté, agarré la boya, con el corazón latiendo con esa emoción oscura y familiar que casi ahogaba el terror. Corrí hacia la orilla del agua. Esta vez no llegaría tarde. Esta vez llegaría justo a tiempo. La primera ola lamió mis tobillos, fría, y entonces sucedió. No fue un calambre, no tropecé. Fueron manos heladas, increíblemente fuertes, que brotaron de la arena bajo el agua poco profunda y se cerraron sobre mis tobillos como grilletes. Eran penetrantemente frías y su agarre era de hierro. Grité, soltando un chillido ahogado, y miré hacia abajo. No había nada, solo agua arremolinándose alrededor de mis piernas, pero el agarre era real. Me tiraba hacia abajo, me arrastraba hacia aguas más profundas. El pánico, real y absoluto, como nunca antes había sentido, estalló en mi pecho. Esto no era parte del plan. Manoteé, di patadas, tratando de liberarme, pero las manos sujetaban con fuerza. Su agarre se intensificaba, arrastrándome más profundo. El agua me llegaba a las rodillas, luego a la cintura. Sentía cómo el fondo arenoso desaparecía bajo mis pies. Grité, esta vez de verdad, no esa actuación que había perfeccionado. Me aferraba al agua, al aire, luchando contra una fuerza invisible que intentaba ahogarme. Por un momento aterrador pensé que era el final. Así es como terminaría todo. El cazador convertido en presa. Con una última y desesperada oleada de adrenalina me impulsé hacia atrás, hacia la orilla, hacia tierra firme. Las manos resistieron por un momento y luego, con una reticencia que se sintió casi como un suspiro, me soltaron. Me arrastré hacia la arena mojada, jadeando, tosiendo, con el cuerpo temblando incontrolablemente. Me quedé allí un momento, el sol quemando desde arriba, y los sonidos de los veraneantes felices y desprevenidos estaban a 1.000.000 de millas de distancia. Luego, lentamente, me levanté y miré hacia el agua. Él estaba allí, de pie en el agua poco profunda, claro como el día. No un reflejo, no una sombra. Él, aquel anciano, hinchado, empapado, con la ropa pegada al cuerpo. Sus ojos vacíos estaban fijos en mí, pero esta vez había algo nuevo, algo que clavó una esquirla de hielo directamente en mi alma. Estaba sonriendo, una sonrisa amplia, lenta, de quien lo sabe todo, una sonrisa que decía: te veo, sé quién eres, y no te irás. No era culpa, no era una alucinación, era él, era real, y ya no se limitaba a observar, estaba interactuando, estaba protegiendo a los otros de mí.
No esperé, no pensé, simplemente corrí. Corrí de la playa, del agua, de ese muerto sonriente. Corrí hasta llegar a mi coche y conduje hasta llegar a mi apartamento. Estoy aquí, ahora. He quitado la toalla del espejo. Ya no puedo evitarlo. Él está ahí, de pie a mi espalda, más cerca que nunca. Su sonrisa ha desaparecido, reemplazada por esa misma mirada paciente y de ojos vacíos. Pero ahora lo entiendo. No es una acusación, es una promesa. ¿Qué hago? ¿Cómo me deshago de él? No puedo volver a la playa, no puedo acercarme al océano. Pero, ¿y si eso no es suficiente? ¿Y si, como antes, se adapta? ¿Y si empieza a aparecer no solo en los reflejos, sino en la habitación conmigo? ¿Y si esas manos no se limitan al agua? Pensé que yo era el depredador. Pensé que tenía el control, pero me equivocaba. Estoy siendo acechado. Estoy marcado. Esta historia me pasó cuando aún vivía en casa de mis padres. En esa época iba a la universidad desde casa y tenía 3 hermanos que también vivían allí, un hermano y 2 hermanas. Para dar un poco de contexto, vivíamos en un terreno de unas 2 hectáreas en la zona rural de Ohio, rodeados a ambos lados por bosques y campos de cultivo. Además, durante la semana, mi padre solía irse a trabajar a las 2 de la madrugada, así que siempre sentí que era mi deber ser el hombre de la casa porque él no estaba en los momentos en los que uno se imagina que puede pasar algo turbio. Sin embargo, esa noche, como era fin de semana, mi padre estaba en casa. Me desperté al oír la voz de mi hermano intentando llamar mi atención. Teníamos habitaciones separadas en el piso de arriba, y al salir de nuestros cuartos podías mirar por encima de la barandilla y ver la puerta principal. Cuando me desperté, tardé unos instantes en salir del aturdimiento del sueño y darme cuenta de lo que estaba pasando. Miré el reloj y eran alrededor de las 2:30 de la madrugada. Mi hermano me dijo que había 2 hombres en nuestra puerta principal. Eso me despertó de golpe. Salimos de mi cuarto en silencio y nos asomamos para mirar hacia la puerta. Al mirar no había nadie en la puerta, pero me fijé en que mis padres estaban a un lado, fuera del campo de visión de los cristales de la entrada. Le susurré a mi padre y me dijo que había 2 tipos que habían estado hablando entre ellos y llamando a la puerta. Oír a mi padre decir eso me asustó aún más. Volví a mi habitación, agarré mi pistola y bajé las escaleras sigilosamente, asegurándome primero de que no estuvieran en la puerta. Si lo hubieran estado, me habrían visto fácilmente bajar por las escaleras, ya que están a la vista directa de la entrada. Mi hermano venía justo detrás de mí mientras nos acercábamos a donde estaban mis padres, susurrando para intentar averiguar qué pasaba. Mis padres se habían despertado por los ladridos de nuestro perro y, al salir, se encontraron con esos 2 hombres golpeando fuertemente la puerta. En ese momento, los hombres volvieron y empezaron a llamar de nuevo, a pesar de que nadie había ido a abrir y nuestro perro seguía ladrando sin parar. El hecho de que estuvieran allí a esa hora, en un lugar donde las casas están separadas por cientos de metros, y que siguieran llamando con un perro ladrando, hacía que la situación fuera aún más aterradora. Después de un par de minutos, los hombres se alejaron. Todos cruzamos la cocina hacia la sala de estar para asomarnos por las ventanas que dan a nuestro camino de entrada, el cual estaba iluminado por la luz exterior. Había un Cadillac negro aparcado allí, pero no había nadie dentro, por lo que podíamos ver. Inmediatamente surgió la pregunta: ¿a dónde fueron estos tipos? No estaban en su coche y ya no estaban en la puerta principal. Desgraciadamente descubrimos la respuesta cuando las manijas de nuestras puertas traseras de cristal empezaron a moverse bruscamente. Estaban intentando entrar por la parte de atrás de nuestra casa que da a la cocina. En ese momento solo recuerdo a mi madre diciéndole frenéticamente «¡David!» a mi padre, mientras el terror absoluto se apoderaba de ella. Entonces pasaron 2 cosas. La adrenalina inundó mi cuerpo mientras preparaba mi arma, horrorizado ante la posibilidad muy real de tener que disparar a esos hombres. En segundo lugar, mi padre por fin agarró el teléfono, llamó a la policía y les explicó con calma lo que estaba sucediendo.
Afortunadamente, después de un minuto de forcejear con las manijas, se detuvieron en la puerta trasera y volvieron a desaparecer, solo para regresar a golpear la puerta principal. Sin embargo, para entonces ya habían pasado varios minutos, y de repente vimos llegar a la policía local a toda velocidad en varias patrullas con las luces encendidas. Al entrar bruscamente en nuestro camino y en el jardín delantero, los dos hombres salieron corriendo, intentando dar un rodeo largo alrededor de la casa cruzando el camino de entrada. Uno de ellos desapareció de nuestra vista, pero el otro fue interceptado por un oficial que le gritaba que se tirara al suelo. No lo hizo, así que inmediatamente lo electrocutaron con un taser y cayó al suelo. Algunos de los oficiales rodearon la casa persiguiendo al otro tipo, y uno de ellos se acercó a hablar con mi padre y conmigo cuando salimos por la puerta principal. Acabaron encontrando al otro hombre escondido en la casita de juegos de mis hermanas en el patio trasero. Al parecer, ambos estaban borrachos y o drogados, ya que el que se escondió llevaba cocaína encima. Aunque ambos fueron arrestados esa noche, nunca supimos de qué se les acusó ni qué fue de ellos. Sobra decir que toda la experiencia no tuvo ninguna gracia. Así que, hombres extraños en mi puerta en medio de la noche, ojalá no volvamos a vernos. Quería contar esto para asegurarme de que todos tengan cuidado y mantengan la cabeza fría en todo momento. Para dar algo de contexto, vivía en medio de la nada en Canadá. Era un pueblo viejo que tenía bastantes edificios abandonados porque casi no quedaba gente. Mis amigos y yo estábamos hartos de no tener nada que hacer para divertirnos, así que nos dedicábamos a explorar esos edificios. Antes de la experiencia que voy a contar, nunca nos había pasado nada demasiado loco. A veces veíamos un poco de líquido parecido a la sangre, e incluso llegamos a ver un pentagrama en el suelo que alguien había dibujado en una casa, pero nada muy grave. Hasta la última vez que fui a explorar. Cuando era más pequeño, solía ir a una guardería que era parte de un hospital psiquiátrico. Una combinación rara, lo sé. Lo cerraron porque faltaban pacientes y también niños en la guardería. Decidí volver allí con mis amigos hace unos años. Para dar contexto, yo tenía 15 años cuando pasó esto, y la mayoría de mis amigos tenían la misma edad. Cuando llegamos, todo era bastante cliché. Había niebla, estaba bastante oscuro y caía una llovizna ligera. Fuimos a la puerta principal, que estaba cerrada con un candado. Decidimos ayudarnos a saltarla y, al hacerlo, hicimos muchísimo ruido. Nos estuvimos riendo y bromeando todo el tiempo, sin sospechar lo que nos esperaba. Echamos un vistazo por el pequeño parque barra zona de juegos con las linternas que llevábamos encima. Incluso con nuestras linternas, que eran bastante potentes, la visibilidad era muy limitada. Decidimos entrar al edificio en ruinas. Los cristales y la tierra crujían bajo nuestros pies al entrar en la zona de la guardería del complejo. Todavía había legos viejos, astillas de madera de muebles antiguos y muñecas y juguetes viejos y rotos tirados por ahí. Cuanto más caminábamos por la guardería, naturalmente nos íbamos quedando más y más callados, hasta que lo único que se oía era el crujido de la tierra bajo nuestros pies. Encontré unas ceras de colores en un recipiente de plástico en una esquina de la habitación. Me acerqué a recogerlas cuando de repente oímos un fuerte estruendo que venía de detrás de una puerta de metal que llevaba al pabellón psiquiátrico del edificio. Mis amigos y yo nos miramos. En total éramos un grupo de 5, y la mayoría de ellos eran muy atrevidos y fanfarrones. Nos miramos y mi amigo Brian sugirió que fuéramos a ver de dónde venía el sonido. Personalmente no me hacía mucha gracia la idea, pero con mi grupo de amigos era imposible que alguien se echara atrás con algo así. Nos amontonamos en la puerta y la abrimos. Estaba oxidada y pegada al suelo, así que tuvimos que empujar con fuerza. Al entrar, el olor metálico y a humedad se hizo más fuerte, con un toque de algo más que en ese momento no supe identificar. Entramos apuntando con las linternas en todas direcciones, con Brian liderando el grupo. Los pasillos eran estrechos y a izquierda y derecha había alguna que otra puerta de metal, algunas abiertas. Me sentí un poco claustrofóbico y me costaba respirar.
Mientras avanzábamos, Brian iluminó una habitación y retrocedió de un salto. Todos nos detuvimos mientras él entraba lentamente en la habitación. «¿Qué pasa?», le pregunté. «Creí ver a alguien aquí, pero parece que ya no hay nada. Para ser sincero, pensé que solo nos estaba tomando el pelo para ponernos más nerviosos, pero viéndolo en retrospectiva, creo que fue totalmente sincero». Salió de la habitación y seguimos caminando más hacia el interior del pabellón psiquiátrico, cuando otro amigo nos dijo rápidamente que nos detuviéramos. Nos paramos y nos pusimos a escuchar. A lo lejos, delante de nosotros, oímos el sutil repiqueteo de unos pasos resonando por el pasillo. Nos miramos, con el miedo reflejado en los ojos. Brian siguió caminando hacia los sonidos. Por un segundo pensamos en darnos la vuelta y dejarlo solo, preguntándonos si habría algún fantasma o algo así en el edificio, pero no podíamos hacerle eso. Cuanto más nos acercábamos, más sentía que me estaban observando, hasta que finalmente entramos en una habitación a la derecha que apestaba a carne podrida. Delante de nosotros había un ciervo muerto. Sus entrañas estaban desparramadas por todo el suelo, manchando el hormigón. Un amigo mío, que es de estómago muy débil, vomitó allí mismo. Fue entonces cuando oímos susurros que venían de alguna parte. Brian apuntó con su linterna a la esquina de la habitación, donde había un hombre de pelo corto de pie, con la cabeza gacha. Llevaba una camiseta verde brillante manchada con lo que supongo que era sangre, y unos pantalones beige rotos. Iba descalzo, sin calcetines, y tenía los pies como lastimados. Tenía espasmos esporádicos y seguía murmurando incluso después de que lo viéramos. Nos quedamos mirándolo fijamente durante unos buenos 30 segundos antes de que hiciera su primer movimiento real. Levantó la vista hacia nosotros con una sonrisa escalofriante que nos provocó escalofríos por la espalda. «¿Vienen al festín?», dijo, pronunciando cada palabra con un tono y una energía diferentes. Eso fue la gota que colmó el vaso. Salimos corriendo de esa habitación a toda velocidad de vuelta a la guardería. La puerta seguía abierta y decidimos intentar cerrarla de golpe, pero el óxido y el peso puro de la puerta casi nos lo impiden. Hicimos falta 3 de nosotros tirando con todas nuestras fuerzas para poder cerrarla, y justo antes de hacerlo, aún pude ver la silueta del hombre mirándonos, siendo sus dientes blancos el único rasgo humano que logré distinguir. Nos sentamos detrás de la puerta de metal a recuperar el aliento un segundo, mirándonos para confirmar que todos habíamos visto lo mismo. Después de un rato de respiración agitada por parte de todos, oímos unos ligeros golpecitos en la puerta. Fue entonces cuando decidimos que era hora de irnos. Salimos pitando de la zona por completo y corrimos hasta casa. Un año después de nuestra visita a ese lugar, la policía volvió para hacer un registro de rutina en la zona y encontró a ese hombre. Se dijo que este tipo solía ser paciente del pabellón psiquiátrico antes de que lo cerraran. Se había escapado de las instalaciones a las que lo habían trasladado y vivía de los animales salvajes de los alrededores del complejo. Cuando la policía lo detuvo, tenía un montón de enfermedades e infecciones por comer carne cruda. Su estado mental era mucho peor que antes. Más tarde hubo rumores de que había matado a alguien en el bosque mientras buscaba comida, pero nunca se confirmó nada. En fin, chicos, tengan cuidado, especialmente en zonas peligrosas como los edificios abandonados, y al tipo espeluznante, ojalá no volvamos a vernos. Y estas fueron las historias de hoy. Cuéntenme en los comentarios cuál de las historias les gustó más y por qué. Si les gustó el video, dejen su like y suscríbanse al canal. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.